¿Qué tal amigos de Infomercado? Estamos iniciando este año también, 2021, este año del bicentenario de la independencia del país, con entrevistas siempre a nuestras fuentes fidedignas, nuestras fuentes confiables. El día de hoy nos acompaña el profesor Humberto Correa Cánova. Él es profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura, con quien vamos a conversar de cuáles son las perspectivas, cuáles son las expectativas, cuáles son las proyecciones para la economía de la región Piura en este año 2021 con características fuertes, ¿no? Seguimos con el tema de la pandemia, seguimos con el tema electoral, ¿no? Y bueno, con la tan famosa reactivación económica que todavía pues no se sabe hasta qué punto ha sido positiva o está iniciando. Profesor Humberto Correa, como siempre, muchas gracias por estar con Infomercado. A ti, César, por permitir llegar a los amigos que te siguen en Infomercado y en las distintas redes y poder plantear algunas cosas que nos preocupa por el bienestar de nuestra región, ¿no? Profesor, este año, como lo he comentado, es un año importante, además por el tema del bicentenario, porque la pandemia todavía sigue, eso afecta el tema económico, obviamente, pero además es un año electoral. Cuéntenos un poco en toda esta parafernalia, ¿qué se espera para el 2021 para nuestra economía regional? Bueno, estamos realmente complicados y el escenario se pinta muy pesimista, al menos para quien habla, ¿no? La economía, como nunca, tenía las mejores condiciones. Desde el 2011 venimos cometiendo una serie de errores de control exagerado, errores de política económica que se ha sumado a condiciones, por ejemplo, de fenómenos como el niño costero y nuevamente este tema de la pandemia, que ya en una línea decreciente, como insisto, desde el 2011, nos perjudica, y también el fenómeno del niño, una nula reconstrucción que tenemos en la práctica, no permite que se haya generado infraestructura que permita a su vez potenciar actividades privadas, que es lo que generalmente interesa para tener un crecimiento mucho más sostenible en la región, y eso significa mayor empleo, mayor bienestar para nuestra gente. El Fondo Monetario Internacional ha establecido que nosotros caeremos en el país 14%. Nuestras evaluaciones al tercer trimestre del año pasado indican que ya Piura cayó 18%, es 4 puntos a la escala nacional en la que se afecta a la economía regional. El último rebote está alrededor de 3%, entonces nosotros estaremos en 8%, pero aún así, en el último trimestre, la evaluación del cierre del 2020 no es halagadora, estará en promedio del 17 al 18% el decrecimiento de la economía piurana, y eso significa menos oportunidades y con poca esperanza. Y a nivel nacional, como indicaba antes, el Fondo Monetario prevé un rebote de 7.3%. Eso siempre y cuando hubiese podido ser posible que termines un año sin mucha turbulencia política, que termines con una claridad en el proceso electoral. El Jurado Nacional de Elecciones tiene un juego aparte hoy en día, saca y pone candidatos por errores mínimos y otros máximos los perdona. Eso genera cierta condición otra vez de inestabilidad, de dudas sobre quién puede ser el próximo presidente, y eso lo está mirando el empresariado, ¿no? Que es lo que nos interesa como factor dinámico importante en una época de relanzamiento, recuperación de la economía. No va a tomar decisiones, por lo tanto, la inversión privada va a estar muy baja, muy limitada, por lo menos hasta julio, ¿no? En que se definan las cosas, finalmente. Y en el lado público, la reconstrucción no nos ofrece mucho, si bien avanzamos al tema del manejo integral del río Piura,
que significará en un manejo de 5 años a 7 años promedio, más o menos unos 1.800 millones de dólares, y eso fuertemente en la primera etapa de los 3 años. No lo vamos a tener este año 2021. Solamente tenemos inversión en el manejo integral del río Piura y el tema de del drenaje pluvial, ¿verdad? Solamente por poco más de 9 millones que ha ganado, me dicen, una empresa alemana, ¿no? Así es, profesor, Entonces, pero en en esa esas línea, expectativas está dura la cosa, ¿no? en esa línea de la reconstrucción, digamos que usted considera poco significativo en todo caso que sí se haya hecho inversión en colegios y en carreteras, ¿no? De alguna u otra manera. O sea, no es significativo todavía esos montos que la No, reconstrucción está porque ya se haciendo. gastó lo que tenía que recuperarse de carreteras. En colegios estamos en cero, ¿no? Recién se terminarán algunos en marzo. El proceso se puede ver como que estás demandando más cemento. Felizmente tenemos fabricamos ahora el cemento nosotros, parte del hierro, la mano de obra, y eso sí impacta positivamente en la economía. Pero luego de esos colegios, ¿qué más tienes? Esa es la pregunta, no es una continuidad. Y son más de 400 colegios que había que actuar, ¿no? Claro. Y tienes Ahora, una veintena en el mapa de reconstrucción. Ahora, de los sectores productivos que son los que mueven la economía regional, ¿ve en alguno de ellos mejores perspectivas? O sea, hablamos de la agroexportación, hablamos del tema de servicios, ¿no? ¿En alguno de ellos habrá alguna esperanza, alguna expectativa para mover la economía regional este año? Sí hay algunas fortalezas, pero y hemos sufrido un impacto de más del 30% en la caída de las exportaciones, que íbamos muy bien. El tema es que con el otro factor distorsionante, la ley de promoción agraria, ¿no? Se anuló, se ha puesto algo que no convence a nadie, a las partes. Debió solucionarse, como planteamos en un webinar ahí organizado por la Cámara, que por qué esperamos que surjan los conflictos y no planteamos desde los actores, en este caso, los gremios de trabajadores o la responsabilidad social de las empresas, ven que hay un efecto que puede haber de redistribución, que las grandes, algunas lo hacen, ¿no? De las utilidades, porque no se puede negar, te puedo mostrar un gráfico después, cómo ha sido el crecimiento importante por encima del 10%, y las utilidades han permitido fortalecer, obviamente, y se reconoce, hay aspectos de reinversión, pero también considera que, como sucede en el sector industrial, tú podrías haber dado un bono por productividad, un incentivo, y hubieses evitado varios problemas, ¿no? Y La el ley Estado de, que falló la ley de de promoción promoción agraria. agraria afectará en todo este proceso de una mejora en las perspectivas Sí, económicas. sí, si no hay una mesa directa de diálogo, de conversación y una apertura de simétrica para poder dialogar, y pues hay proyectos, para decirlo, y hay cultivos que sí permiten ganancia y otros no, están en crecimiento, ¿no? O sea, tú no puedes decir, a partir de la experiencia de una empresa que tal vez esté dispuesta a incrementar en 20, 30 o 40%, que eso es una regla para todos, ¿no? No es uniforme el tema de actividades y de productividad. Por lo tanto, necesitas soluciones más puntuales de cada caso. Pero eso es preferible que parta de una buena disposición de diálogo entre el agricultor, sí, o el empresario y el trabajador, ¿no? Ahora, profesor, hace unos meses atrás, cuando lo entrevistábamos por los efectos de la pandemia en Perú, específicamente usted comentó que probablemente las cifras de pobreza en Piura iban a retroceder a como las teníamos hace 10 años. ¿Esto ya se podría de alguna manera precisar, ya se podría confirmar? ¿Cómo van estas cifras? No, mantenemos que es lo mínimo que se incrementará, 10 puntos, dice la mayoría de la gente que estamos metidos en esto y que estamos haciendo un seguimiento a las cosas, porque tenemos muy poca información, ¿no? El INEI ha sufrido también los embates de la pandemia
y la gente no responde con la misma veracidad o no se puede hacer el seguimiento adecuado de la misma muestra, por lo tanto los datos son menos confiables porque su gente no está trabajando en campo. Las encuestas de ENAO que suministran la información para ello no está siendo aplicada de manera suficiente, vamos a decirlo así. Entonces las cifras no dispones, no tenemos cifras ahora, pero si se ha incrementado, lo que sí aparece en algunas informaciones, se ha incrementado el empleo informal al 85%, el informal al 85%, que la informalidad de las empresas ya supera el 75%, puedes prever tú que si estás en el mundo informal encuentras lo que tienes, ¿no? Y no son sueldos altos, no son remuneraciones adecuadas. Ya el Perú tenía un problema serio. Si bien nuestra tasa de desempleo estaba alrededor del 5 al 6%, el gran problema era el subempleo, ¿no? Y eso se replica tremendamente en Piura también. Y eso es sinónimo de que las condiciones de satisfacción de las necesidades es difícil, ¿no? Claro. El logro de objetivos para el bienestar de las personas y eso son condiciones de pobreza. Justamente sobre ello quería incidir porque según las cifras, ¿no? Con respecto a la ejecución presupuestal en el 2021, señalan, por ejemplo, que Ayabaca, una de las zonas más pobres de Piura y probablemente del Perú, fue la provincia con más baja ejecución presupuestal, ¿no? En el 2020, y la municipalidad de Piura, por ejemplo, según las cifras, solo llegó a una ejecución de 36 millones, que solo representa casi el 30% de lo que se le dio para proyectos de inversión y obras, ¿no? Entonces, mantenemos el mismo problema de la ejecución. A ver, sí y no. Sí, no se puede negar, hay ineficiencia, logramos coberturar a veces en promedio el presupuesto, en el mejor de los casos 66, 70% en las distintas administraciones. Pero este año fue particular porque hubo una paralización y no se ha podido avanzar obras, se han parado procesos, etcétera, etcétera. Y aquí es cuando uno recuerda, y de lo que comentábamos fuera de micrófono, cómo está la expectativa, el comportamiento de la población, la parte crítica de demandar por sus derechos y cuánto compromiso tiene, se refleja, ¿no? Porque, y en las autoridades, tú recordarás que en varias notas periodísticas, varios alcaldes salían que tenían que viajar a Lima por más presupuesto en plena pandemia. Algunos decían que no pueden ejecutar porque no tienen la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas o del Ministerio de Salud. ¿Eso qué revela? Centralismo. De lo que nosotros nos hemos olvidado es que estamos en un proceso constitucional de descentralización, pero que en la práctica está muerto porque hay un marcado recentralización del país. Lo último que hizo el señor Vizcarra fue cambiarnos todo el tema de la descentralización con los grandes conversatorios de GORES y de gobiernos locales, ¿no? Y pensando que en estos conversatorios se estaba haciendo descentralización. La descentralización es una cosa mayor. Descentralización es, por ejemplo, en términos de pandemia, la gran lección que nos ha dado a nosotros con un proceso más tardío, que me consta porque yo tuve la oportunidad de exponer sobre descentralización en el Congreso de Ecuador, cuando ellos formulaban su nueva constitución y leyes, y ver cómo han avanzado al tema de la descentralización y el manejo eficiente del presupuesto. De Botón, la alcaldesa de Guayaquil. Ella planteó una reestructuración que recomendó en su momento, en marzo, fines de marzo, el Colegio de Economistas, que había que reestructurar los presupuestos locales y los presupuestos regionales para enfrentar a la pandemia. Pandemia que estimábamos en el peor de los casos podía durar 2 meses, pero que ya planteaba por las condiciones que te dije antes, de informalidad, de alta trabajo independiente, alta informalidad tanto en el trabajo como en las empresas, que iba a haber un impacto por la cuarentena. Había gente que vive del día a día, luego, ¿cómo lo sostenías?
¿Y cómo controlabas pandemia? Con cercos epidemiológicos y con asistencia económica puntual a las familias que se detectaban o a las áreas que estaban focalizadas de la contaminación. Nada de eso se hizo y entonces la consecuencia es que no hemos controlado pandemia, no hemos ejecutado, porque nos hemos dedicado a lo de siempre, pedir más recursos que no sabemos ejecutar o no podemos ejecutar. Y el otro aspecto que también es verdad en algunos presupuestos municipales importantes, como es el caso de Piura, es que en el presupuesto de inversiones aparecen las transferencias de reconstrucción para por lo menos 20 colegios o 17 colegios, no recuerdo bien, que tenía la municipalidad. Yo sé que hasta el cuarto trimestre todavía no había llegado eso. Y esos son proyectos aprobados el año 2019. Entonces, el Estado te ha manejado, te ha controlado por distintos medios e instituciones cómo le ha dado el presupuesto. El presupuesto aparece como responsabilidad de la municipalidad, pero no se lo otorgaron para los procesos de convocatoria, porque si tú no tienes cobertura presupuestal, tú no puedes licitar. Claro. Esa es una cuestión. Y lo otro que aparece oculto, y que también llama la atención, es que muchas municipalidades no hayan reclamado, y gobiernos regionales también, que han perdido recursos durante esta pandemia, que los ha tomado el Ministerio de Economía y Finanzas para sostener gasto a nivel nacional. Profesor, estaba revisando un poco el presupuesto público 2021 que suma, creo, si es que no me equivoco, un poco más de 183.000 millones para el 2021, y a Piura como región le tocan algo más de 5.100 millones, ¿no? Y según la distribución, educación es el que se lleva la mayor cantidad de torta de este presupuesto, de un 32,5%. Y lo demás me llama la atención que dice otros. ¿A qué se refiere otros? Que es un 24%, casi 25%. A ver, lo principal, el grueso, si tú ves la lectura, estás hablando de actividades y proyectos, ¿verdad? De gasto corriente y gasto de capital. Así es. El gasto de capital en educación es bajísimo. El gasto corriente es alto. ¿Por qué? Y se achaca ahí y es una, como diríamos, una falacia de composición, una cuestión imaginaria que tenemos plata para invertir y que no gastamos bien. Ojo, ¿no? Hay que mirar el gasto corriente, que es, vamos a dejarlo así, 70% es planilla, hay que pagarle a profesores. Entonces, el resto es mantenimiento de colegios, el resto son el aspecto administrativo de la educación. Y por eso es que los municipios tienen que financiar, en algunos casos, el coberturar plazas. La actividad privada también contribuye de manera importante. Ya es más del 40% la cobertura educativa privada que hay en Piura, ¿no? Entonces, mira cuáles serían los problemas. Falta plata en educación, aún no es suficiente. No llegamos al 4% de la inversión en educación en PBI, ¿no? O como parte del presupuesto, también hay que mirarlo ahí. Claro, si uno mira con detenimiento, son 1.600 millones, ¿no? De eso, usted comenta que el 70% se va solamente en gasto corriente, en el tema educativo. En planilla, sí. Y cuando alguien plantea, ¿no? A propósito, para que estamos ya en el calor electoral, alguien plantea que va a ser más inversión, va a ser eficiente, que va a reducir el gasto corriente, es mentira, pues, que va a despedir profesores, va a despedir médicos, etcétera, ¿no? Estamos al límite, de verdad, ¿no? Estamos al límite. Y en salud hablan de un 12%, ocupamos el último puesto. Claro, 600 millones nada más. Se entiende que lo otro lo quiere hacer el gobierno nacional, ¿no? Sí. Se entiende. Y que es función nacional, por cierto, pero también pagamos planilla de salud. O sea, probablemente. ¿Y ahí cuál es el porcentaje que se va también solo a pagar? Es 70% también, y algo más, sí. Bueno, lo demás se va en transporte, ¿no? Y un tema de gestión y pues, ¿qué más? Bueno, por ahí se va todo el presupuesto, que reiteramos son 5.106 millones de soles para Piura el 2021. Habrá que decir también, ¿no, profesor Humberto Correa, que esto no es el único dinero que llega a la región, ¿no? Llegan también a través de otras unidades ejecutoras, ¿no?
Sí, pero en el consolidado final no logramos ejecutar más allá de los 2/3, ¿no? Y hay una parálisis, es el tema de llega dinero a la región, sí, y en el consolidado va a aparecer en el PIN lo que ya incorpore la autoridad de reconstrucción, que por cierto están quedando poco más de 4.500 millones de dólares que no sabe, de soles, perdón, 4.500 millones de soles que todavía falta licitar, comprometer y ver en qué vamos a ejecutar y en qué tiempos. Y ahí uno se pregunta, ¿no? Si como hemos conversado algunas cifras para la seguridad de Piura en toda la cuenca puede estar por encima de los 1.500, alrededor de los 1.800 millones de dólares, estás hablando tranquilamente de más de 7.000 millones solamente en ese proyecto de soles. Y todo el presupuesto que tiene Piura son 7.401. Autoridades y población piurana no ha dicho nada de cuáles son los recursos para asegurar la vida y la seguridad de los piuranos en los próximos fenómenos del Niño. Que ya hay alerta mundial sobre todo el tema de cambio climático. Claro. El año 2030 es crítico, pero ya comenzó desde ahora. Profesor, quería cerrar esta entrevista. Bueno, Infomercado está centrado en temas de economía, de producción, sí, productividad. Digamos así, nuestros candidatos al Congreso, ¿qué deberían decir sobre estos temas? ¿Qué podrían ofrecer si es que tuvieran alguna propuesta al respecto para Piura? No, tienen una posición, son un poder del Estado importante, autónomo, tienen el poder de fiscalización, tienen el poder de propuesta de leyes, de normas, y entonces ya le dimos una primera tarea. ¿Quién garantiza los recursos que se necesitan para la reconstrucción? No hay nada que se extienda hasta ahora. Este 2021 termina ya lo que decía el marco legal respecto a la reconstrucción. Alguien ha planteado una renovación, alguien ha planteado cómo los recursos que faltan va a necesitar una nueva ley, una ampliación se van a incrementar los presupuestos, etcétera, 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 ¿no? Pero eso no lo garantiza la fiscalización, o habría que hacer un ente autónomo, en su opinión, profesor. No, hay que continuar, creo, con esta iniciativa. Obviamente hay que mejorar temas de transparencia ahí con el G2G, ¿no? Que no vaya a ocurrir lo que antes ha ocurrido con estos intermediarios internacionales como OAS, OEI, UNOPS, etcétera, ¿no? Que se cuestionan, ¿no? Y luego venga un desmadre como el que tenemos ahora también, ¿no? De acuerdo. Entonces ahí hay cuestiones que puntualizar. Lo otro es cómo recuperamos capacidad productiva, ¿no? Y ahí también el Congreso tiene que fijarse en lo que necesitamos. Tal vez no sea más normas, sino mejorar las actuales en lo que corresponde a condiciones de una economía en recuperación, ¿no? Que necesita un periodo particular, dejar algunas cosas como están y otras que permitan un incentivo a la acción del empresariado como facilitación de líneas de crédito. Este proceso de pandemia nos ha demostrado que sí habían armas para acceder a un crédito más barato siempre y cuando en tiempos normales hubiesen dado mucho mejor resultado para impulsar el crecimiento económico en la región y con ello el empleo, ¿no? Profesor, chiquito, antes de irme porque se me estaba yendo este tema, Perupetro ha señalado que va a licitar 6 pozos petroleros, la mayoría en Talara. ¿Esto es una buena noticia o es simplemente un anuncio? ¿Cómo lo ha leído usted? Entendiendo también que los ingresos por canon cada vez son más exiguos. Sí, el tema pasa porque se vencían algunos contratos. Tengo entendido desde el año pasado estaban vencidos. No había autorización para el proceso de Petroperú para que lo licite. Se querían unas renovaciones automáticas. No parecía serio ello. En buena hora que se haga una licitación y podamos tener algunos postores. Algunos inversionistas que se han quedado y que siguen activos en el tema de hidrocarburos,
que planteaban nuevas inversiones en el Zócalo continental pueden estar muy interesados y hacer buenas propuestas para estos nuevos pozos en la medida que haya competencia, ¿no? Esperamos que sí. En general, en el mundo ya se trabaja fuertemente en una sustitución de matriz energética. Se reconoce que los hidrocarburos son un aspecto contaminante, pero en nuestros países no tenemos opción. El mundo desarrollado está pensando en las baterías, en los autos eléctricos. Nosotros seguiremos en la combustión en base al petróleo, al diésel y a la gasolina. Por lo tanto, necesitamos cierta autonomía. Hay algunas críticas ahí y deberían, creo que aliviarse poniéndole todo el punche ya de una vez por todas, determinar el tema de la refinería de Talara. Ya van más de 100.000 millones, un proyecto que se concibió inicialmente alrededor de los 1.500 millones de dólares, que tiene que comenzar a producir. Y tal vez ello pueda ayudarnos en términos de seguridad y mejora de calidad ambiental por la calidad de gasolina, y también convertirlo en un centro de maquila. Es decir, si no tenemos petróleo, podemos comprar petróleo crudo barato, ¿no? Lo estaba haciendo en la misma Venezuela, ¿no? Para subsistir ante el fracaso y a la imposibilidad de su obsolescencia industrial. Política y económica. Profesor Humberto Correa, como siempre, un gusto conversar con usted. Siempre se quedan temas ahí en el tintero, sí, pues, pero ya será excusa para volvernos a encontrar. Le agradezco mucho esta comunicación. Sí, tenemos un último trabajo de investigación en el cual, precisamente para el tema de Ayabaca, lo que ocurre es que no hay una correlación entre lo que hacemos en economía y lo que tenemos como resultado de inclusión o de cierre de brechas, ¿no? La costa avanzó mucho, el mundo intermedio se ha reducido, pero seguimos siendo una región pobre, pero lo más lamentable es que toda la sierra de Piura se ha empobrecido más, con menos oportunidades. Habrá tiempo para conversar sobre eso, porque es un poco ya hablar de la economía de provincias, de distritos y la ejecución. Profesor, un gusto nuevamente, estamos en contacto. Igual, gracias César y feliz año a toda tu gente y a los que te siguen. Muy bien, nos vemos.